Existe una advertencia específica que el Padre Pío compartía repetidamente con aquellos que buscaban su consejo espiritual, una enseñanza que hoy en día es prácticamente desconocida incluso entre católicos devotos. Hay lugares específicos en nuestros hogares donde colocar Crucify Joes o cruces no solo es inapropiado, sino que puede ser espiritualmente contraproducente e incluso ofensivo a la majestad de Cristo crucificado. Este humilde capuchino italiano, quien vivía en presencia constante del crucificado hasta el punto de llevar literalmente sus heridas en su propio cuerpo. Mediante los estigmas, tenía reverencia profundísima por el símbolo sagrado de la cruz. Para el Padre Pío, el crucifijo no era meramente decoración religiosa o amuleto protector, sino representación del misterio central de nuestra fe, el sacrificio redentor de Cristo en el Calvario. El santo enseñaba que precisamente porque el crucifijo es tan sagrado, debemos tratarlo con respeto extraordinario, y esto incluye discernimiento cuidadoso sobre dónde y cómo lo colocamos en nuestros hogares. Sus enseñanzas sobre este tema no eran basadas en supersticiones o escrúpulos excesivos, sino en comprensión teológica profunda de lo que el crucifijo representa y principios espirituales sólidos sobre cómo honrar apropiadamente los símbolos sagrados de nuestra fe. El Padre Pío había observado durante décadas de ministerio que muchos católicos bien intencionados, en su deseo de tener símbolos de fe visibles en sus hogares, colocaban crucifijos en lugares que eran completamente inapropiados, creando contradicciones espirituales que socavaban el propósito mismo de tener estos símbolos sagrados. La primera y más importante advertencia del Padre Pío era nunca colocar crucifijos en dormitorios conyugales donde se ejerce la intimidad matrimonial. Esta enseñanza sorprende a muchas personas contemporáneas y requiere explicación cuidadosa para evitar malentendidos. El santo no estaba sugiriendo que la sexualidad matrimonial sea pecaminosa o algo de lo cual avergonzarse. La Iglesia enseña claramente que la unión sexual entre esposos dentro del matrimonio sacramental es santa, buena y bendecida por Dios cuando se vive según el diseño divino. Sin embargo, el Padre Pío explicaba que hay diferencia crucial entre reconocer que algo es bueno y santo en su contexto apropiado, versus combinar visualmente ese acto con representación explícita del sufrimiento y muerte de Cristo. El santo enseñaba que cuando esposos se unen íntimamente en su dormitorio, están participando en misterio sagrado de unión que refleja el amor de Cristo por su iglesia y que es potencialmente co-creador con Dios de nueva vida humana. Este acto merece reverencia y debe realizarse con dignidad apropiada. Sin embargo, realizar este acto bajo la mirada de Cristo crucificado, representado en crucifijo, colgado en la pared del dormitorio conyugal, crea mezcla inapropiada de dos misterios sagrados diferentes que no deben ser visualizados simultáneamente. El Padre Pío explicaba que cuando colocamos crucifijo en dormitorio, donde ocurre intimidad conyugal, estamos efectivamente haciendo a Cristo testigo visual de nuestra unión sexual, aunque no hay nada intrínsecamente malo en el acto matrimonial apropiado. Y aunque Cristo ciertamente conoce todo lo que hacemos, porque es omnisciente, hay diferencia entre el conocimiento omnisciente de Dios que no podemos evitar, y nuestra decisión consciente de colocar representación visual de Cristo sufriendo y muriendo en el espacio donde nos desnudamos y unimos sexualmente con nuestro cónyuge. El santo comparaba esto con invitar a cualquier persona tercera, por más santa que sea, a observar nuestra intimidad conyugal, algo que reconoceríamos inmediatamente como completamente inapropiado. La intimidad sexual matrimonial, aunque santa, es por definición privada, reservada exclusivamente para los esposos. Y la presencia visual del crucificado en ese espacio viola esa privacidad sagrada, de manera que es irrespetuosa tanto hacia el misterio de la cruz como hacia el misterio de la unión. Conyugal. El Padre Pío
no sugería que dormitorios conyugales no puedan tener símbolos cristianos en absoluto, sino específicamente que el crucifijo, con su representación explícita del cuerpo sufriente de Cristo, no debe estar en línea visual directa de la cama matrimonial. Algunas alternativas que el santo consideraba apropiadas incluyen imagen de la Sagrada Familia que celebra el amor matrimonial y familiar, sin representación del sufrimiento, o imagen de Cristo resucitado que celebra victoria y vida, más que muerte y sufrimiento. El santo capuchino también extendía esta enseñanza más allá de consideraciones de intimidad sexual a principio más general. Nunca debemos colocar crucifijos en lugares donde serán regularmente asociados con desnudez corporal. Esto incluye baños, especialmente duchas o áreas inmediatas alrededor de bañeras, donde nos desvestimos y bañamos. El Padre Pío explicaba que aunque nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y no hay nada inherentemente vergonzoso en desnudez natural, cuando es apropiada y privada, hay algo profundamente incongruente en desnudarnos y realizar funciones corporales básicas. Bajo la mirada del Cristo crucificado, el santo enseñaba que el crucifijo representa el momento más sagrado y solemne de la historia humana, el sacrificio voluntario del Hijo de Dios para nuestra redención, y debe ser colocado en contextos que honran esa solemnidad. Cuando lo colocamos en baños, lo reducimos de símbolo de misterio trascendente a decoración de fondo para actividades mundanas y corporales que, aunque necesarias y naturales, no son contexto apropiado para contemplación del Calvario. El Padre Pío reconocía que algunas personas colocan crucifijos en baños con intención piadosa de tener recordatorio de Cristo en cada espacio de su hogar, pero argumentaba que esta intención, por buena que sea, no justifica la falta de respeto inherente en la práctica. Una segunda advertencia crucial del Padre Pío era nunca colocar crucifijos en lugares donde serán regularmente ignorados, olvidados o tratados como mero elemento decorativo sin significado espiritual real. El santo observaba que en muchos hogares católicos, crucifijos están colgados en pasillos, esquinas o espacios donde nadie realmente los mira con atención, donde se convierten en parte del fondo visual que el cerebro eventualmente deja de registrar conscientemente. El Padre Pío enseñaba que esto es forma de profanación sutil del símbolo sagrado, reduciéndolo de recordatorio poderoso del amor sacrificial de Cristo a decoración religiosa genérica, que perdió toda su fuerza espiritual mediante familiaridad excesiva sin contemplación real. El santo explicaba que si vamos a tener crucifijo en nuestro hogar, debe estar colocado en lugar donde lo veremos regularmente en contextos que invitan a pausa contemplativa, aunque sea breve sobre la puerta de entrada donde lo vemos al salir y regresar a casa, recordándonos que salimos bajo protección de Cristo y regresamos a hogar consagrado a Él, en comedor o cocina, donde familia se reúne para comida, recordándonos agradecer a Dios por sus provisiones, en sala principal, donde familia pasa tiempo junta, invitándonos a momentos de oración familiar, o en lugar específico designado para oración, donde su presencia apoya directamente nuestra vida devocional. El crucifijo mal colocado es peor que no tener crucifijo en absoluto, porque crea ilusión de piedad, mientras simultáneamente entrena nuestras mentes a ignorar los símbolos sagrados. Upai Piyu también advertía específicamente contra colocar crucifijos en lugares asociados con entretenimiento frívolo o actividades que contradicen los valores cristianos. El santo mencionaba específicamente que crucifijos no deben estar en habitaciones dedicadas principalmente a entretenimiento secular, como salas de juegos bares domésticos, o espacios donde familia consume regularmente entretenimiento que glorifica violencia, sexualidad inapropiada o valores anticristianos. El Padre Pío explicaba
que colocar crucifijo en estos espacios crea contradicción espiritual hiriente. Por un lado, el crucifijo representa llamado radical de Cristo a tomar nuestra cruz, negar nuestros deseos desordenados y vivir según valores del Evangelio. Por otro lado, estamos usando ese mismo espacio para consumir entretenimiento que celebra precisamente lo opuesto de estos valores. Esta yuxtaposición no santifica el entretenimiento inapropiado, sino que profana el símbolo sagrado, reduciéndolo a talismán que esperamos mágicamente neutralice el efecto espiritual negativo de nuestras elecciones de entretenimiento sin requerir que realmente cambiemos esas elecciones. El santo enseñaba que la solución correcta no es poner crucifijo en sala de entretenimiento esperando que bendiga lo que allí ocurre, sino cambiar fundamentalmente qué tipo de entretenimiento permitimos en nuestros hogares para que todo nuestro espacio vital sea consistente con los valores que el crucifijo representa. Una tercera advertencia importante del Padre Pío era nunca colocar crucifijos en lugares donde serán tratados sin el respeto debido, donde pueden caerse fácilmente, ser dañados o manejados descuidadamente. El santo había visto con dolor crucifijos colocados precariamente en estantes inestables, donde eventualmente caían y se rompían. Crucifijos amontonados con otros objetos en cajones o armarios sin orden ni cuidado. O crucifijos tan deteriorados por tiempo y negligencia que apenas eran reconocibles, pero que familias nunca se molestaban en reemplazar o reparar apropiadamente. El Padre Pío enseñaba que cada uno de estos escenarios constituye falta de respeto seria hacia el símbolo más sagrado de nuestra fe. Si el crucifijo representa a Cristo mismo, entonces tratarlo descuidadamente es forma de tratar a Cristo descuidadamente. El santo aconsejaba que crucifijos deben ser asegurados firmemente en paredes o colocados en bases estables donde no hay riesgo de caída accidental. Si crucifijo se daña o rompe, debe ser reparado apropiadamente si es posible, o si está demasiado deteriorado. Debe ser dispuesto reverentemente, nunca simplemente tirado a la basura común. El Padre Pío explicaba que objetos religiosos bendecidos que ya no pueden ser usados deben ser quemados y las cenizas enterradas en tierra no profanada, o llevados a iglesia donde clero puede disponer de ellos apropiadamente. Tratar crucifijo roto como basura ordinaria es equivalente simbólico a tratar el cuerpo de Cristo como basura, algo que debería horrorizar a cualquier católico genuino. El Padre Pío también advertía contra colocar crucifijos en lugares donde quedarán ocultos o semiocultos por otros objetos, como detrás de puertas que están usualmente abiertas, en rincones oscuros sin iluminación adecuada, o en paredes tan llenas de otros cuadros y decoraciones que el crucifijo se pierde visualmente en el desorden. El santo enseñaba que el crucifijo, cuando está presente en un espacio, debe tener cierta prominencia, no porque busquemos ostentación religiosa, sino porque el símbolo de nuestra redención merece lugar de honor, no ser escondido como si nos avergonzáramos de él. El Padre Pío citaba las palabras de Jesús sobre no esconder la luz debajo del almud, sino ponerla en candelero para que alumbre a todos en la casa. El crucifijo es nuestra luz espiritual más importante, recordatorio constante del amor sacrificial que nos salvó, y debe ser visible y accesible, invitando a miradas contemplativas regulares que renuevan nuestra gratitud y compromiso. El santo también advertía contra mezclar crucifijo con decoración secular, de manera que pierda su distinción sagrada. Por ejemplo, colocar crucifijo en pared-galería, junto con pósters de celebridades, obras de arte secular o fotografías familiares, de manera que todas parezcan tener igual importancia. El crucifijo merece espacio propio, donde su significado único puede ser apreciado sin competencia visual de elementos que trivializan su importancia. El santo capuchino también advertía
específicamente contra colocar crucifijos en cocina, cerca de áreas de preparación de alimentos donde pueden ser salpicados con grasa, aceite o residuos de comida. Aunque cocina puede ser lugar apropiado para símbolos cristianos en general, el Padre Pío enseñaba que el crucifijo específicamente debe estar colocado lejos de estufa, fregadero o áreas donde preparación activa de alimentos podría resultar en contaminación física del objeto sagrado. El santo explicaba que permitir que crucifijo se ensucie con residuos de comida, por inadvertido que sea, es forma de profanación que debemos evitar mediante colocación cuidadosa. Si queremos tener crucifijo en cocina o comedor, debe estar en pared opuesta al área de preparación, o en comedor mismo donde familia se sienta a comer, no en cocina donde se cocina. Esta distinción puede parecer excesivamente escrupulosa a algunos, pero el Padre Pío insistía que detalles importan cuando se trata de honrar apropiadamente los símbolos más sagrados de nuestra fe. El respeto genuino se manifiesta precisamente en atención a estos detalles prácticos que aseguran que símbolo sagrado sea tratado consistentemente con la reverencia que merece. El Padre Pío también extendía estas advertencias a consideración sobre altura apropiada de crucifijos. El santo enseñaba que crucifijos no deben ser colocados demasiado bajos, donde quedan al nivel de ojos cuando estamos sentados en posiciones casuales o relajadas inapropiadas para contemplación de la cruz, ni demasiado altos, donde requieren esfuerzo físico incómodo para verlos apropiadamente. La altura ideal, según el Padre Pío, es aquella donde crucifijo está naturalmente en línea de visión, cuando estamos de pie en postura normal y digna, o sentados en posición apropiada para oración o reflexión. Esta altura comunica respeto por el símbolo al mismo tiempo que lo hace accesible para contemplación regular. El santo también advertía contra colocar crucifijos directamente sobre muebles, donde otros objetos inevitablemente serán amontonados debajo o alrededor de ellos, creando desorden visual que distrae de la solemnidad del crucifijo. Si crucifijo está sobre mueble o estante, ese espacio debe mantenerse relativamente despejado, quizás con vela votiva u otros objetos devocionales apropiados, pero no convertido en superficie de almacenamiento para correspondencia, llaves u parafernalia doméstica aleatoria. Al concluir esta primera parte de nuestra exploración de las enseñanzas del Padre Pío sobre dónde nunca colocar crucifijos en nuestros hogares, vemos emerger principio fundamental que guía todas estas advertencias específicas. El crucifijo es el símbolo más sagrado de nuestra fe, representación del misterio central del cristianismo, y por lo tanto merece tratamiento que refleje consistentemente esa sacralidad única. No es simplemente decoración religiosa que colocamos casualmente por costumbre cultural o superstición protectora, sino punto focal para contemplación del amor sacrificial de Cristo, que debe transformar completamente cómo vivimos. Cuando tratamos el crucifijo con el respeto profundo que merece, colocándolo cuidadosamente en lugares apropiados, donde invita genuinamente a encuentro espiritual sin contradicciones que profanen su significado. Ese símbolo puede cumplir su propósito destinado de ser recordatorio constante, que nos llama a vivir como discípulos auténticos del crucificado. El Padre Pío también enseñaba con firmeza que nunca debemos colocar crucifijos en lugares donde se cometen regularmente pecados graves o donde se realizan actividades que directamente contradicen el sacrificio de Cristo. Esta categoría requiere honestidad brutal con nosotros mismos sobre cómo realmente usamos los espacios en nuestros hogares. El santo señalaba específicamente que si una habitación es usada regularmente para consumir pornografía, para embriagarse habitualmente, para planear fraudes o engaños, para cultivar resentimientos
y planear venganzas, o para cualquier otra actividad gravemente pecaminosa, colocar crucifijo en ese espacio no es acto de fe, sino de hipocresía profunda. El Padre Pío explicaba que el crucifijo representa el precio que Cristo pagó por nuestros pecados, su sufrimiento y muerte para liberarnos de la esclavitud del mal. Cuando colocamos ese símbolo en un espacio que dedicamos regularmente a pecar, estamos efectivamente diciendo que Cristo murió para salvarme de este pecado. Pero voy a continuar cometiéndolo de todos modos y mantendré el crucifijo aquí, como si eso de alguna manera compensara mi falta de arrepentimiento genuino. El santo enseñaba que esta es forma particularmente insidiosa de tomar el nombre de Dios en vano, usar el símbolo más sagrado de nuestra fe para cubrir pecado persistente sin conversión real. La solución no es quitar el crucifijo del espacio y continuar pecando más cómodamente sin el recordatorio visual de nuestra hipocresía, sino dejar de usar ese espacio para pecado, arrepentirnos genuinamente, confesarnos sacramentalmente y transformar el espacio en algo que honra el sacrificio que el crucifijo representa. El santo capuchino también advertía específicamente contra colocar crucifijos en oficinas o espacios de trabajo domésticos donde regularmente nos involucramos en prácticas comerciales cuestionables, mentiras profesionales o comportamientos que explotan a otros. El Padre Pío había conocido empresarios católicos que mantenían crucifijos prominentes en sus oficinas mientras simultáneamente defraudaban a clientes, explotaban a empleados con salarios injustos o utilizaban prácticas comerciales deshonestas. El santo señalaba la ironía cruel de esta situación. El crucifijo que representa la justicia suprema de Dios, presidiendo sobre actos sistemáticos de injusticia humana. El Padre Pío explicaba que tener crucifijo en oficina, mientras practicamos negocios de maneras que violan principios cristianos básicos de honestidad y justicia, no santifica nuestro trabajo, sino que profana el símbolo sagrado, convirtiéndolo en testigo silencioso de nuestra hipocresía. El santo enseñaba que si queremos honrar genuinamente el crucifijo en nuestros espacios de trabajo, debemos estar dispuestos a permitir que transforme radicalmente cómo hacemos negocios, dejando que Cristo crucificado sea realmente Señor de nuestras prácticas profesionales, no meramente decoración piadosa que ignoramos cuando es inconveniente para nuestros intereses financieros. Antes de continuar, suscríbete para recibir más mensajes de fe que cambiarán tu día. El Padre Pío también abordaba la cuestión delicada de crucifijos en dormitorios de adolescentes o adultos jóvenes que están luchando con pecados sexuales específicos como masturbación o consumo de pornografía. El santo reconocía que esta es situación pastoralmente compleja, porque por un lado, estos jóvenes necesitan desesperadamente recordatorios de Cristo y su amor redentor, precisamente porque están luchando con tentación seria. Por otro lado, si el crucifijo está presente en el espacio donde regularmente caen en estos pecados, su presencia puede volverse contraproducente de múltiples maneras. Puede generar culpa paralizante, sin llevar a conversión genuina. Puede ser progresivamente ignorado como mecanismo de defensa psicológica contra esa culpa, o puede crear asociación psicológica poco saludable entre símbolos sagrados y actividad sexual. El Padre Pío aconsejaba que en estos casos el crucifijo debe estar presente en el dormitorio, pero colocado estratégicamente donde la persona lo vea en momentos que invitan a oración y resolución, como al entrar a la habitación o al despertar por la mañana, pero no directamente en línea de visión desde lugares donde típicamente ocurren las caídas. Más importante aún, el santo enfatizaba que la solución real no es ajustar la colocación del crucifijo, sino abordar el pecado mismo mediante confesión frecuente, dirección espiritual, establecimiento de salvaguardas prácticas
y cultivo de vida de oración que fortalezca contra tentación. El santo capuchino también enseñaba que nunca debemos colocar crucifijos en lugares donde estarán en compañía visual de imágenes o símbolos que contradicen la fe cristiana. El Padre Pío advertía específicamente contra colocar crucifijos en la misma pared o estante con estatuas de deidades paganas, símbolos de otras religiones, o libros de enseñanzas que contradicen el Evangelio. El santo explicaba que esto crea sincretismo visual que sugiere que Cristo es simplemente una opción religiosa entre muchas igualmente válidas, en lugar de ser, como él mismo declaró, el camino, la verdad y la vida, sin quien nadie viene al Padre. El Padre Pío reconocía que en nuestro mundo multicultural y pluralista, muchas familias tienen miembros con diferentes creencias religiosas o viven en sociedades donde están expuestos constantemente a múltiples tradiciones. Sin embargo, el santo insistía que en hogares católicos debe haber claridad visual sobre qué fe profesamos en el crucifijo. Cuando está presente, debe tener lugar de honor único, que comunica sin ambigüedad que Cristo es Señor de este hogar, no uno entre varios maestros espirituales que honramos eclécticamente. Si otros miembros de familia practican religiones diferentes y necesitan sus propios símbolos, el Padre Pío aconsejaba que estos deben estar en espacios separados para evitar confusión espiritual, especialmente para niños que están formando su identidad religiosa. El Padre Pío también advertía contra colocar crucifijos en garajes, sótanos de almacenamiento o áticos, donde principalmente almacenamos cosas que no usamos regularmente. El santo explicaba que aunque la intención puede ser tener crucifijo en cada espacio del hogar, colocar este símbolo sagrado en lugares que son básicamente vertederos domésticos es insulto sutil a su dignidad. El crucifijo no es objeto de almacenamiento que guardamos por si acaso lo necesitamos algún día, sino símbolo vivo de nuestra fe, que debe estar en espacios donde realmente vivimos y donde su presencia puede realmente impactar nuestra vida espiritual diaria. El Padre Pío aconsejaba que es mejor tener pocos crucifijos colocados con cuidado en lugares apropiados y significativos, que tener muchos esparcidos por toda la casa, incluyendo espacios donde su presencia es más problema que bendición. La cantidad no es lo que importa, sino la calidad de nuestra relación con el símbolo. ¿Lo vemos regularmente? ¿Nos invita a oración y reflexión? ¿Lo tratamos con respeto consistente? ¿Está en contexto donde su mensaje puede ser recibido apropiadamente? Estas son las preguntas que deben guiar decisiones sobre colocación, no simplemente deseo de maximizar cantidad de crucifijos en el hogar. El santo capuchino también abordaba la práctica de llevar crucifijos pequeños o medallas en bolsillos, carteras o como joya. El Padre Pío apoyaba esta práctica cuando se hace con reverencia apropiada, pero advertía contra tratamiento casual o descuidado de estos objetos sagrados. Específicamente, el santo enseñaba que nunca debemos llevar crucifijos en bolsillos traseros donde nos sentamos sobre ellos. Esto es irrespetuoso obvio. También advertía contra llevar crucifijos junto con llaves u objetos metálicos que pueden rayarlos o dañarlos. Si llevamos crucifijo o medalla en cartera o bolso, debe estar en compartimento separado, tratado con cuidado, no mezclado aleatoriamente con recibos, monedas y basura que acumulamos. El Padre Pío también advertía específicamente contra moda contemporánea de usar crucifijos como joyería meramente estética sin significado espiritual real, particularmente cuando se combina con vestuario o comportamiento que contradice los valores cristianos. El santo explicaba que usar crucifijo como accesorio de moda, mientras vivimos de maneras que ignoran o rechazan el mensaje de la cruz, es forma de blasfemia sutil. El crucifijo usado en el cuerpo debe ser recordatorio constante que nos llama a vivir como discípulos del crucificado, no simplemente declaración cultural de identidad nominal católica
sin compromiso real. El Padre Pío también enseñaba sobre el problema de crucifijos que se han vuelto tan familiares que ya no los vemos espiritualmente, aunque los miremos físicamente cada día. El santo explicaba que el cerebro humano tiene tendencia natural a filtrar estímulos repetitivos que no cambian, proceso que psicólogos llaman habituación. Cuando crucifijo está en exactamente el mismo lugar durante años sin cambio, eventualmente se convierte en parte del fondo visual que nuestro cerebro procesa automáticamente sin atención consciente. El Padre Pío sugería que una manera de contrarrestar esta habituación es ocasionalmente cambiar la ubicación de crucifijos en el hogar, no constantemente de manera que parezcan decoración que movemos caprichosamente, sino periódicamente de manera deliberada, quizás coincidiendo con tiempos litúrgicos significativos como Cuaresma o Adviento. Este cambio ocasional interrumpe la habituación y nos hace ver el crucifijo nuevamente con ojos frescos, renovando su impacto espiritual. El santo también sugería la práctica de ocasionalmente quitar crucifijo temporalmente de su lugar habitual, limpiarlo reverentemente, rezar sobre él, renovando nuestra consagración a Cristo, y luego devolverlo a su lugar. Este ritual simple combate la tendencia de tratar crucifijo como objeto permanente que ignoramos, renovando nuestra conciencia de su significado sagrado. El santo capuchino también advertía contra la práctica de colocar crucifijos en vehículos de manera que quedan expuestos a condiciones que los dañan o que puedan causar accidentes. Pío apoyaba tener crucifijo pequeño o medalla en automóvil, como recordatorio de que Cristo nos acompaña en nuestros viajes y como invocación de su protección. Sin embargo, advertía contra colgar crucifijos grandes del espejo retrovisor donde pueden obstruir visión y causar accidentes, o contra colocarlos en tablero donde el sol intenso puede decolorarlos o derretirlos. El santo también advertía contra usar crucifijo en vehículo como talismán mágico que esperamos nos proteja automáticamente. Mientras conducimos imprudentemente, el crucifijo en automóvil debe recordarnos conducir responsablemente como representantes de Cristo en las carreteras, tratando a otros conductores con paciencia y respeto que reflejan nuestro compromiso cristiano, no como amuleto que permite conducción temeraria sin consecuencias. El Padre Pío conocía personas que manejaban agresivamente, maldecían a otros conductores y exhibían road rage, mientras simultáneamente tenían crucifijos prominentes en sus vehículos. El santo señalaba la contradicción obvia e insistía que si vamos a honrar el crucifijo en nuestros automóviles, debemos permitir que transforme cómo nos comportamos mientras conducimos. El Padre Pío también abordaba la cuestión de crucifijos en espacios de trabajo compartidos como oficinas, cubículos o tiendas donde no todos los presentes son católicos o incluso cristianos. El santo reconocía que esta es situación delicada que requiere equilibrar nuestro derecho a expresar públicamente nuestra fe con respeto apropiado hacia personas con creencias diferentes. El Padre Pío enseñaba que generalmente es apropiado y bueno tener crucifijo pequeño y discreto en nuestro espacio de trabajo personal, como recordatorio privado de nuestra identidad cristiana y como invitación silenciosa a oración durante el día laboral. Sin embargo, advertía contra usar crucifijo de manera que parezca arma de proselitismo agresivo o como declaración de superioridad religiosa sobre colegas no cristianos. El santo también advertía que si vamos a tener crucifijo visible en espacio de trabajo, debemos estar especialmente conscientes de que nuestro comportamiento profesional debe ser consistente con los valores que el símbolo representa. Colega no cristiano que ve crucifijo en nuestro escritorio mientras nos observa mentir a clientes, chismear sobre otros o actuar con deshonestidad profesional, no será atraído al cristianismo, sino confirmado
en sus prejuicios, de que cristianos son hipócritas. El crucifijo en espacio de trabajo público nos coloca bajo escrutinio adicional y nos llama a estándar más alto de integridad profesional. El santo capuchino también enseñaba sobre crucifijos en escuelas, hospitales y otras instituciones católicas. El padre Pío era firme en su convicción de que estas instituciones deben mantener crucifijos visibles como declaración pública de su identidad católica y como recordatorio de los valores cristianos que deben guiar sus operaciones. Sin embargo, el santo también advertía contra la tendencia de que estos crucifijos se vuelvan meramente simbólicos sin impacto real en cómo la institución opera. El padre Pío insistía que no es suficiente que escuela católica tenga crucifijos en cada salón de clase si simultáneamente enseña doctrinas que contradicen la fe católica, o que hospital católico tenga crucifijos en capilla si realiza procedimientos que violan enseñanza moral de la Iglesia. El crucifijo en institución católica debe ser señal de compromiso real con valores del Evangelio que transforma todas las operaciones de la institución, no meramente decoración que permite a institución mantener identidad nominal católica, mientras opera según principios completamente seculares. El santo advertía que mantener crucifijos visibles mientras traicionamos lo que representan es peor que quitarlos honestamente, porque añade hipocresía al abandono de principios. Al concluir esta segunda parte de nuestra exploración de las enseñanzas del Padre Pío sobre dónde nunca colocar crucifijos, vemos que el hilo común atravesando todas estas advertencias específicas es principio de coherencia e integridad. Debe haber correspondencia genuina entre el símbolo que exhibimos y la vida que vivimos, entre el espacio donde colocamos el crucifijo y las actividades que ocurren en ese espacio, entre la reverencia que profesamos verbalmente por la cruz y el respeto concreto que demostramos en nuestro trato del símbolo. El Padre Pío no estaba promoviendo escrupulosidad obsesiva sobre reglas técnicas de colocación de crucifijos, sino llamándonos a honestidad espiritual profunda, que reconoce que los símbolos sagrados merecen tratamiento que refleje consistentemente su significado único. Cuando tratamos el crucifijo con esta integridad, cuando nos aseguramos de que su colocación en nuestros hogares y vidas refleje genuinamente nuestra reverencia por él, misterio que representa, entonces ese símbolo puede cumplir su propósito destinado de ser recordatorio constante que transforma cómo vivimos cada aspecto de nuestra existencia. El Padre Pío también enseñaba con especial énfasis que nunca debemos colocar crucifijos en lugares donde quedarán expuestos a burla, profanación o falta de respeto deliberada por parte de otros. Esta advertencia es particularmente relevante en situaciones donde vivimos con personas que son hostiles a la fe cristiana o que podrían deliberadamente burlarse o dañar símbolos religiosos. El santo explicaba que aunque debemos estar dispuestos a sufrir persecución personal por nuestra fe, y aunque Jesús nos llamó a confesar nuestra fe abiertamente, sin avergonzarnos del Evangelio, también nos instruyó a ser sabios como serpientes, además de simples como palomas. El Padre Pío enseñaba que hay diferencia crucial entre confesar valentamente nuestra fe cuando somos confrontados, versus colocar innecesariamente símbolos sagrados en situaciones donde sabemos que serán profanados. El santo citaba el principio bíblico de no echar perlas a los cerdos, explicando que esto no se refiere a personas, sino a situaciones donde lo sagrado será tratado con desprecio deliberado. Si vivimos con compañero de cuarto, familiar o en comunidad donde sabemos que hay personas que específicamente han amenazado profanar símbolos cristianos o que tienen historial de hacerlo, el Padre Pío aconsejaba mantener crucifijos en nuestros espacios personales, privados, donde pueden ser protegidos, en lugar de colocarlos en áreas comunes, donde quedarán expuestos
a maltrato intencional. El santo capuchino también extendía esta preocupación a situaciones más sutiles, donde el crucifijo puede ser objeto de burla más psicológica que física. Por ejemplo, el Padre Pío advertía contra colocar crucifijo en sala de estar cuando regularmente invitamos a amigos que sabemos se burlarán de nuestra fe, harán comentarios sarcásticos sobre religión o usarán la presencia del crucifijo como punto de partida para ataques contra el cristianismo. El santo explicaba que mientras debemos estar preparados para defender nuestra fe cuando somos interrogados legítimamente, no debemos crear situaciones donde símbolos sagrados se convierten en objetos de ridículo. Hay diferencia entre hospitalidad cristiana que recibe a todos con amor, incluyendo escépticos honestos, con quienes podemos dialogar respetuosamente, versus masoquismo espiritual que expone innecesariamente lo sagrado a profanación segura. El Padre Pío aconsejaba que si conocemos personas cuya hostilidad hacia el cristianismo es tan intensa que no pueden estar en presencia de símbolos religiosos sin atacarlos, entonces debemos limitar nuestras interacciones con ellas a espacios neutrales fuera de nuestro hogar, protegiendo así tanto nuestra paz doméstica como la dignidad de nuestros símbolos sagrados. El Padre Pío también abordaba la cuestión específica de crucifijos en hogares donde hay adolescentes o adultos jóvenes que están atravesando crisis de fe o períodos de rebelión contra el cristianismo. Esta es situación pastoralmente muy delicada que requiere sabiduría considerable. Por un lado, padres cristianos tienen responsabilidad de mantener identidad católica de su hogar y no deben eliminar todos los símbolos religiosos simplemente porque hijo adolescente está pasando por fase de cuestionamiento. Por otro lado, el Padre Pío reconocía que forzar presencia de crucifijo, específicamente en dormitorio privado de adolescente que está activamente rechazando la fe, puede ser contraproducente, creando resentimiento que se asocia con el símbolo mismo y potencialmente llevando a profanación del crucifijo en momentos de frustración. El santo aconsejaba que en estos casos, padres deben mantener crucifijos en áreas comunes del hogar como declaración clara de que este es hogar cristiano, pero pueden permitir que adolescente tenga control sobre símbolos religiosos en su espacio personal privado, confiando que semillas de fe plantadas durante infancia eventualmente germinarán cuando el joven madure. El Padre Pío enfatizaba que esta no es cobardía espiritual, sino prudencia pastoral que reconoce que fe auténtica no puede ser forzada mediante imposición externa de símbolos, sino que debe brotar de conversión interior del corazón. El santo capuchino también enseñaba que nunca debemos colocar crucifijos como armas pasivo-agresivas en conflictos interpersonales. El Padre Pío había observado casos donde personas colocaban crucifijos prominentemente en espacios compartidos, específicamente para hacer que otros se sintieran culpables, como forma de comunicar juicio moral sin confrontación directa. Por ejemplo, esposa que coloca crucifijo grande sobre el lugar habitual donde esposo alcohólico bebe, o padre que pone crucifijo prominente en dormitorio de hija, esperando que la haga sentir tan culpable por su comportamiento sexual que cambie. El santo enseñaba que esta manipulación mediante símbolos religiosos es abuso del crucifijo, usando el símbolo más sagrado de nuestra fe como herramienta de control y culpabilización, en lugar de como invitación al amor transformador de Cristo. El Padre Pío explicaba que cuando usamos el crucifijo de esta manera, lo profanamos tanto como si lo pisoteáramos físicamente, porque lo convertimos de símbolo de misericordia divina en instrumento de juicio humano. Si tenemos preocupaciones legítimas sobre comportamiento de familiares, el santo aconsejaba abordarlas mediante conversación directa, honesta, fundamentada en amor genuino, no mediante colocación estratégica de símbolos religiosos
diseñada para inducir culpa sin comunicación real. El Padre Pío también advertía contra colocar crucifijos en lugares donde serán usados como protección supersticiosa más que como símbolos de fe genuina. El santo había encontrado muchos católicos que colocaban crucifijos en sus hogares o vehículos no por devoción real a Cristo, sino por creencia mágica de que el objeto físicamente los protegería de daño como talismán automático. Esta aproximación supersticiosa, explicaba el Padre Pío, convierte el crucifijo de símbolo que apunta más allá de sí mismo hacia la persona de Cristo en objeto mágico que se supone tiene poder inherente, independiente de nuestra relación con Dios. El santo enseñaba que crucifijos bendecidos efectivamente son sacramentales que canalizan gracia protectora de Dios. Pero esta gracia opera en contexto de fe viva, no automáticamente como magia. Colocar crucifijo en casa, esperando que prevenga robos, mientras nunca oramos, nunca asistimos a misa y vivimos en pecado grave, es aproximación mágica que profana el sacramento. El Padre Pío insistía que para que crucifijo funcione apropiadamente como canal de protección divina, debe estar en contexto de vida de fe auténtica, donde estamos en relación real con Cristo, cuyo sacrificio el crucifijo representa. Sin esa relación viva, el crucifijo es simplemente pedazo de madera o metal sin poder espiritual especial. El santo capuchino también abordaba la práctica de enterrar crucifijos o estatuas de San José en tierra de propiedades que estamos tratando de vender. Costumbre popular en algunas culturas católicas. El Padre Pío era escéptico de esta práctica cuando se hace de manera supersticiosa, como si enterrar estatua mágicamente forzara venta de propiedad. El santo explicaba que si vamos a hacer esta práctica, debe ser en contexto de oración genuina, pidiendo intercesión de San José como patrón de familias y trabajadores, no como ritual mágico que manipula fuerzas sobrenaturales. Más importante, el Padre Pío advertía que nunca debemos enterrar crucifijos en tierra donde quedarán olvidados permanentemente. Esto es forma de profanación que trata símbolo sagrado como basura enterrada. Si enterramos estatua o crucifijo temporalmente, mientras vendemos propiedad, debemos asegurarnos de recordar su ubicación exacta y desenterrarlo después de la venta, limpiarlo reverentemente y llevarlo con nosotros o disponerlo apropiadamente. Dejar símbolos sagrados enterrados donde eventuales propietarios futuros pueden descubrirlos accidentalmente y tratarlos como basura antigua es falta de respeto seria. El Padre Pío también enseñaba sobre la importancia de considerar la calidad y dignidad del crucifijo mismo, no solo su ubicación. El santo advertía contra usar crucifijos baratos, producidos en masa sin ninguna belleza o dignidad artística, cuando tenemos medios para obtener algo mejor. El Padre Pío no estaba promoviendo materialismo religioso o sugiriendo que crucifijos deben ser costosos, sino simplemente señalando que el crucifijo representa el momento más sagrado de la historia y merece ser representado con dignidad artística que invita a contemplación reverente, más que con calidad tan pobre que parece basura decorativa. El santo también advertía contra crucifijos tan grotescos o realistas en su representación del sufrimiento de Cristo que son más repulsivos que inspiradores, particularmente cuando están en hogares con niños pequeños que pueden ser traumatizados por imágenes demasiado gráficas. Debe haber equilibrio, explicaba el Padre Pío, entre representación honesta de la realidad del sufrimiento de Cristo que no lo minimiza o trivializa, y presentación tan brutal que se convierte en pornografía de violencia religiosa. El santo recomendaba crucifijos tradicionales donde Cristo es representado con dignidad, incluso en su sufrimiento, invitando a compasión y adoración más que a horror, que hace que desviemos la mirada.
El santo capuchino también abordaba la cuestión de crucifijos que han perdido piezas o están seriamente deteriorados. El padre Pío enseñaba que crucifijo con piezas faltantes, particularmente si falta figura de Cristo mismo o si está tan dañado que apenas es reconocible, debe ser reemplazado en lugar de continuar exhibido. El santo explicaba que mantener crucifijo gravemente deteriorado visible en el hogar comunica descuido e indiferencia hacia lo que representa, sugiriendo que Cristo no es suficientemente importante para nosotros como para merecer símbolo en condición digna. Si crucifijo deteriorado tiene valor sentimental significativo porque fue heredado de familiar querido o bendecido por figura religiosa importante, el padre Pío aconsejaba que puede ser guardado cuidadosamente como reliquia personal sin exhibirlo públicamente, mientras obtenemos crucifijo nuevo en buena condición para exhibición actual en el hogar. La solución nunca es simplemente desechar crucifijo deteriorado en basura común, sino disponerlo reverentemente según prácticas católicas apropiadas, reconociendo que incluso objeto bendecido que ya no puede cumplir su función, merece tratamiento respetuoso en su disposición final. El padre Pío también enseñaba sobre la importancia de educar a niños sobre significado y respeto apropiado del crucifijo desde edad temprana. El santo advertía contra permitir que niños jueguen con crucifijos como si fueran juguetes ordinarios o que los traten descuidadamente de maneras que cultivarían irreverencia hacia símbolos sagrados. Al mismo tiempo, el padre Pío advertía contra el extremo opuesto de hacer que el crucifijo sea tan sagrado e inaccesible, que niños lo temen, en lugar de relacionarse con él amorosamente. El santo sugería que padres deben enseñar a niños pequeños a hacer señal de la cruz ante el crucifijo al pasar, a besar reverentemente el crucifijo antes de dormir y gradualmente según crecen, a pasar tiempo en contemplación silenciosa ante el crucificado. Esta educación debe ser progresiva, apropiada para edad y siempre enmarcada en amor, más que en miedo. El objetivo es cultivar en niños, desde pequeños, relación personal con Cristo, crucificado, mediada apropiadamente a través del símbolo sagrado, estableciendo patrones de devoción que continuarán toda su vida. El santo capuchino también abordaba la práctica de tener múltiples crucifijos de diferentes tamaños y estilos en el mismo hogar. El padre Pío apoyaba esta práctica siempre que cada crucifijo esté colocado apropiadamente y tratado con respeto debido. Sin embargo, advertía contra acumulación compulsiva de crucifijos, donde coleccionar se convierte, en fin, en sí mismo, más que en medio para profundizar devoción. El santo conocía personas que tenían docenas de crucifijos amontonados en estantes o cajones, la mayoría nunca mirados o contemplados, adquiridos más por coleccionismo que por piedad genuina. El padre Pío enseñaba que es mejor tener pocos crucifijos bien colocados con los cuales desarrollamos relación contemplativa real, que tener muchos que meramente acumulamos sin impacto espiritual genuino en nuestra vida. Cada crucifijo en el hogar debe tener propósito específico y ubicación intencional, no ser simplemente parte de acumulación aleatoria de parafernalia religiosa. Cuando adquirimos nuevo crucifijo, debe ser porque hemos identificado lugar específico y apropiado donde puede ser colocado significativamente, no simplemente porque estaba en oferta o nos gustó el diseño sin plan claro para su uso devocional. Al reflexionar sobre esta tercera parte de las enseñanzas del padre Pío, sobre donde nunca colocar crucifijos, vemos que el santo nos está llamando a nivel más profundo de madurez espiritual en nuestra relación con símbolos sagrados. No es suficiente tener crucifijos en nuestros hogares como marcadores culturales de identidad católica nominal o como talismanes protectores en los que confiamos supersticiosamente. El crucifijo debe ser punto focal para encuentro genuino con el misterio del amor sacrificial de Cristo, símbolo que constantemente nos desafía a vivir como discípulos auténticos del crucificado. Esta relación profunda con el símbolo
requiere que lo tratemos con inteligencia espiritual que considera cuidadosamente dónde colocarlo, para que pueda cumplir su propósito destinado, evitando ubicaciones donde su presencia sería contraproducente o donde sería profanado deliberadamente. El Padre Pío nos está invitando a aproximación al crucifijo que es simultáneamente más reverente y más relacional, que honra su sacralidad única, mientras también lo integra significativamente en el tejido de nuestra vida diaria, como recordatorio constante que transforma cómo vivimos cada aspecto de nuestra existencia. El Padre Pío también enseñaba con firmeza particular que nunca debemos colocar crucifijos en situaciones donde quedarán mezclados visualmente con imágenes o símbolos que trivializan o contradicen directamente el mensaje de la cruz. El santo había observado con dolor hogares donde crucifijos estaban colgados en paredes, junto con pósters de películas violentas, imágenes sexualmente provocativas o arte que glorificaba valores completamente opuestos al Evangelio. El Padre Pío explicaba que esta yuxtaposición visual crea confusión espiritual profunda, especialmente para niños y jóvenes que están formando su comprensión de qué valores son realmente importantes para la familia. Cuando crucifijo comparte espacio visual igualitario con imágenes de celebridades mundanas, ídolos del entretenimiento secular o arte que celebra materialismo y hedonismo, comunicamos implícitamente que Cristo es simplemente una de muchas cosas que valoramos, no el centro absoluto de nuestra vida, alrededor del cual todo lo demás debe organizarse. El santo insistía que el crucifijo merece espacio visual, que comunica su primacía única. No debe estar en competencia visual con símbolos de valores que contradicen. Si queremos tener imágenes seculares en nuestros hogares, y el Padre Pío reconocía que no todo debe ser explícitamente religioso, estas deben estar en espacios separados del crucifijo, o al menos ser de naturaleza que no contradice valores cristianos. El santo capuchino también abordaba la práctica problemática de colocar crucifijos en espacios comerciales, como tiendas o restaurantes, donde el motivo primario es atraer clientela católica más que expresión genuina de fe del propietario. El Padre Pío había visto establecimientos comerciales donde crucifijos prominentes estaban exhibidos, junto con precios inflados, productos de calidad inferior o prácticas comerciales deshonestas. Todo mientras los propietarios calculaban que la exhibición religiosa atraería clientes católicos confiados que asumirían que estaban tratando con negocios honestos. El santo llamaba a esto prostitución del crucifijo, usar el símbolo más sagrado de nuestra fe como herramienta de marketing sin compromiso real con los valores que representa. El Padre Pío enseñaba que si propietarios de negocios quieren honrar genuinamente a Cristo mediante crucifijos en sus establecimientos, deben estar dispuestos a permitir que Cristo sea realmente Señor de sus prácticas comerciales, a precios justos, trato honesto con clientes, salarios dignos para empleados y compromiso con integridad incluso cuando es costoso económicamente. El crucifijo en negocios sin esta integridad subyacente es peor que no tener crucifijo en absoluto, porque añade hipocresía religiosa a deshonestidad comercial. El Padre Pío también enseñaba sobre el problema de crucifijos colocados en hogares como herencia familiar o tradición cultural sin comprensión real de su significado espiritual. El santo había encontrado innumerables familias, especialmente en regiones con fuerte tradición católica cultural, donde crucifijos habían sido transmitidos generacionalmente y permanecían en las paredes, simplemente porque siempre habían estado allí, sin que nadie en la familia actual tuviera fe viva o relación personal con Cristo. Estas familias mantenían crucifijos por costumbre o superstición, no por devoción genuina. El Padre Pío enseñaba que esta situación es espiritualmente peligrosa porque crea ilusión de identidad católica sin sustancia espiritual real. El santo aconsejaba que en estos casos sería más honesto reconocer que hemos perdido la fe
y quitar los crucifijos que ya no significan nada para nosotros, en lugar de mantenerlos hipócritamente mientras vivimos como si Cristo no existiera. Sin embargo, el Padre Pío también reconocía que frecuentemente estos crucifijos familiares, mantenidos por tradición, pueden convertirse en semillas de conversión cuando crisis o búsqueda espiritual lleva a miembro de familia a realmente mirar el crucifijo con ojos nuevos y descubrir el Cristo vivo a quien representa. Por esta razón, el santo generalmente no aconsejaba remover estos crucifijos tradicionales, incluso de hogares con fe tibia, sino orar para que se conviertan en puntos de despertar espiritual. El santo capuchino también abordaba la cuestión delicada de crucifijos en dormitorios de personas solteras que están sexualmente activas fuera del matrimonio. Esta situación presenta dilema espiritual similar al discutido previamente respecto a dormitorios conyugales, pero con dimensión adicional de que la actividad sexual, en este caso, es objetivamente pecaminosa, según enseñanza católica. El Padre Pío enseñaba que tener crucifijo en dormitorio, donde regularmente se comete pecado sexual, es contradicción espiritual aguda que la persona debe confrontar honestamente. El santo no sugería que la solución es simplemente quitar el crucifijo y continuar pecando más cómodamente, sino que la presencia del crucifijo debe funcionar como confrontación constante que llama a arrepentimiento y conversión. Sin embargo, el Padre Pío también reconocía que si persona está tan endurecida en el pecado que ha aprendido a ignorar completamente el crucifijo o incluso a sentir resentimiento hacia su presencia acusadora sin experimentar conversión genuina, puede ser pastoralmente sabio remover el crucifijo temporalmente hasta que el corazón de la persona se ablande mediante gracia, evitando así que el símbolo sagrado se convierta en objeto de resentimiento que endurece aún más el corazón. Esta es decisión pastoral compleja que idealmente debe hacerse en consulta con director espiritual sabio que conoce la situación específica. El Padre Pío también enseñaba sobre la importancia de orientación del crucifijo, específicamente que nunca debe estar colocado al revés o en ángulos extraños que distorsionen su significado. El santo había visto casos donde crucifijos habían sido colgados descuidadamente o habían caído y fueron rehangados incorrectamente, resultando en orientaciones que alteraban el significado visual del símbolo. Por ejemplo, crucifijo ligeramente torcido. Puede parecer que Cristo está cayendo de la cruz en lugar de estar clavado a ella, cambiando el mensaje visual. El Padre Pío insistía que crucifijo debe estar perfectamente vertical con Cristo en orientación natural, comunicando visualmente tanto la estabilidad de su entrega voluntaria como la gravedad literal de su sufrimiento corporal. El santo también advertía que cruz invertida, con Cristo cabeza abajo, es símbolo satánico explícito que profana el significado cristiano de la cruz. Si crucifijo cae y se daña de manera que no puede ser rehangado correctamente, debe ser reemplazado en lugar de exhibido en orientación distorsionada que comunica mensaje equivocado. El santo capuchino también abordaba la práctica de colocar crucifijos en jardines exteriores o espacios al aire libre. El Padre Pío apoyaba esta práctica cuando se hace apropiadamente, reconociendo que crucifijos exteriores pueden ser testimonios públicos poderosos de fe y recordatorios para vecinos y transeúntes del amor de Cristo. Sin embargo, el santo advertía que crucifijos exteriores deben ser colocados con consideración cuidadosa de varios factores. Primero, deben ser de materiales diseñados para resistir intemperies sin deterioro rápido. Crucifijo que se desintegra visiblemente por exposición a elementos comunica descuido más que devoción. Segundo, deben estar en ubicaciones donde no serán fácilmente vandalizados
o robados, pérdida que puede ser dolorosa espiritualmente, además de, materialmente, tercero, si están en propiedad frontal visible a público. Deben estar acompañados por comportamiento del hogar que es consistente con el testimonio que el crucifijo proclama. Colocar crucifijo grande en jardín frontal, mientras familia es conocida en vecindario por conflictos, escándalos o comportamiento anticristiano, es contraproducente que desacredita el Evangelio. El Padre Pío también advertía contra colocar crucifijos en jardines donde mascotas o animales salvajes pueden orinar sobre ellos o tratarlos irrespetuosamente, aunque sea inadvertidamente, debido a naturaleza animal. Respeto por símbolo sagrado requiere que anticipemos y prevengamos estas profanaciones potenciales mediante colocación cuidadosa. El Padre Pío también enseñaba sobre crucifijos en hospitales, asilos y centros de cuidado donde enfermos y moribundos pasan sus últimos días. El santo tenía opiniones muy específicas sobre esta situación. Por un lado, creía firmemente que estos lugares necesitan especialmente presencia del crucificado, que es compañero de todos los que sufren y quien transformó el sufrimiento en medio de redención. Por otro lado, el Padre Pío advertía que crucifijos en estas instituciones no deben ser colocados de manera que añadan terror o desesperación a quienes ya están sufriendo. Específicamente, el santo aconsejaba que crucifijos sobre camas de enfermos, graves o moribundos, deben representar a Cristo con expresión de paz y dignidad, incluso en su sufrimiento, no con rostro de agonía extrema que puede aterrorizar a quien está enfrentando su propia muerte. El Padre Pío también sugería que para algunos pacientes, en ciertos momentos de su enfermedad, puede ser más apropiado tener imagen de Cristo resucitado o del buen pastor que enfatiza esperanza y consuelo, reservando crucifijo específicamente para momentos cuando paciente está preparándose conscientemente para muerte y encuentra consuelo en unir su sufrimiento al de Cristo. Esta sensibilidad pastoral reconoce que aunque cruce central a nuestra fe, hay momentos y maneras apropiadas de presentarla que sirven al bien espiritual de quien sufre. El santo capuchino también abordaba la cuestión de crucifijos en cárceles y centros de detención. El Padre Pío creía firmemente que estos lugares necesitan especialmente presencia de Cristo crucificado, quien fue ejecutado como criminal y quien prometió paraíso al ladrón arrepentido, crucificado a su lado. Sin embargo, el santo también reconocía realidades prácticas de estos ambientes donde crucifijos pueden ser vandalizados, usados como armados o robados para propósitos inapropiados. El Padre Pío aconsejaba que en estos entornos puede ser sabio tener crucifijos en capillas y espacios de consejería donde pueden ser supervisados y protegidos, en lugar de en celdas individuales donde quedarían vulnerables. El santo también enfatizaba que presencia de crucifijo en prisión solo es significativa si está acompañada de ministerio pastoral real, que ayuda a prisioneros a comprender el mensaje del crucificado y experimentar su amor transformador. Crucifijo sin este ministerio acompañante es simplemente decoración religiosa que puede incluso aumentar cinismo de prisioneros que ya se sienten abandonados por Dios y sociedad. El Padre Pío también enseñaba sobre la importancia de iluminación apropiada de crucifijos. El santo advertía contra colocar crucifijos en espacios tan oscuros que no pueden ser vistos apropiadamente, lo que efectivamente anula su propósito. Al mismo tiempo, advertía contra iluminación tan dramática o teatral, que el crucifijo se convierte en pieza de museo o elemento decorativo más que en invitación a oración. El Padre Pío sugería que iluminación ideal para crucifijo es luz natural durante el día y luz suave, quizás de vela votiva, durante la noche, creando atmósfera que invita a contemplación reverente más que admiración estética. El santo también sugería que si familia reza, junta ante el crucifijo,
regularmente, como durante oración nocturna, puede ser hermoso encender vela especial durante estos momentos de oración, asociando luz física con luz espiritual de Cristo y creando ritual que señala estos momentos como especialmente sagrados. El santo capuchino también abordaba la práctica de bendecir crucifijos nuevos antes de colocarlos en el hogar. El Padre Pío enseñaba que aunque crucifijo no bendecido, sigue siendo símbolo sagrado por lo que representa. Bendición sacramental por sacerdote añade dimensión de gracia que transforma el objeto en sacramental oficial de la Iglesia con poder espiritual especial. El santo aconsejaba que siempre que sea posible, crucifijos nuevos deben ser llevados a sacerdote para bendición apropiada antes de ser colgados en el hogar. Esta bendición no es formalidad burocrática, sino invocación real de protección divina y consagración del objeto a propósito sagrado. El Padre Pío también sugería que familias pueden crear ritual simple pero significativo alrededor de colocación de crucifijo recién bendecido en el hogar, reuniéndose brevemente para oración mientras se cuelga, quizás cantando himno apropiado y renovando consagración familiar a Cristo. Este ritual marca el momento como significativo espiritualmente, más que como simple tarea de decoración, estableciendo desde el principio relación apropiada con el símbolo sagrado. Al concluir esta cuarta parte de nuestra exploración de las enseñanzas del Padre Pío sobre dónde nunca colocar crucifijos, vemos que el santo nos está llamando a aproximación extraordinariamente reflexiva y consciente hacia este símbolo central de nuestra fe. Cada decisión sobre dónde colocar crucifijo es oportunidad de ejercitar discernimiento espiritual que considera múltiples factores a la naturaleza del espacio, actividades que ocurren allí, personas que lo habitarán, condiciones físicas que afectarán el objeto y sobre todo si la colocación específica honrará genuinamente lo que el crucifijo representa o si creará contradicción que profana su significado sagrado. El Padre Pío no nos está simplemente dando lista de reglas para obedecer mecánicamente, sino invitándonos a cultivar sensibilidad espiritual profunda, que reconoce que símbolos sagrados merecen y requieren tratamiento que refleja consistentemente su naturaleza única. Cuando desarrollamos esta sensibilidad y la aplicamos fielmente en nuestras decisiones sobre colocación de crucifijos, transformamos nuestros hogares en espacios donde el crucificado es honrado apropiadamente y donde su presencia simbólica puede cumplir su propósito destinado de ser recordatorio constante, que nos llama a vivir como discípulos auténticos. El Padre Pío también enseñaba con especial preocupación pastoral sobre crucifijos en hogares donde ha ocurrido violencia doméstica, abuso o trauma familiar severo. El santo reconocía que en estos contextos dolorosos, la presencia del crucifijo puede tener efectos complejos y paradójicos. Por un lado, las víctimas de abuso necesitan desesperadamente el consuelo y la presencia de Cristo, que sufrió injustamente y comprende su dolor. Por otro lado, el Padre Pío había encontrado casos donde abusadores usaban crucifijos y otros símbolos religiosos como herramientas adicionales de control y manipulación, citando falsamente la cruz como razón para que víctimas sufran en silencio o perdonen sin exigir cambio. El santo enseñaba que en estas situaciones, crucifijo colocado por abusador o asociado en la mente de víctima con mensajes distorsionados de que debe tolerar abuso como forma de llevar su cruz, no está funcionando apropiadamente como símbolo de amor redentor de Cristo, sino que ha sido pervertido en instrumento de opresión. El Padre Pío aconsejaba que en casos de abuso activo, la prioridad debe ser seguridad física de las víctimas y que discusiones sobre colocación apropiada de crucifijos pueden esperar hasta que situación de abuso haya sido abordada y víctimas estén seguras. Una vez que seguridad
está establecida, puede ser necesario proceso de reconsagración del hogar, donde crucifijos son removidos temporalmente. El espacio es bendecido y limpiado espiritualmente de asociaciones traumáticas. Y luego crucifijos son devueltos en contexto completamente nuevo, donde pueden representar genuinamente amor sanador de Cristo más que memorias de dolor. El santo capuchino también abordaba la cuestión específica de crucifijos en casas de recuperación, centros de rehabilitación y espacios terapéuticos donde personas están sanando de adicciones, traumas o enfermedades mentales. El Padre Pío apoyaba fuertemente presencia de crucifijos en estos ambientes sanadores, reconociendo que Cristo crucificado es médico supremo de almas heridas y compañero de todos los que sufren. Sin embargo, el santo también advertía que estos crucifijos deben ser presentados y contextualizados apropiadamente para servir proceso terapéutico en lugar de obstaculizarlo. Específicamente, el Padre Pío enseñaba que staff de estas instituciones debe estar preparado para ayudar a residentes a procesar sentimientos complejos que crucifijo puede provocar. Ira hacia Dios por permitir su sufrimiento, culpa por pecados pasados que pueden sentirse imperdonables o confusión sobre por qué deben continuar luchando, cuando incluso Cristo sufrió y murió. El santo enfatizaba que crucifijo en ambiente terapéutico debe estar acompañado de catequesis apropiada que ayuda a personas a comprender que cruz no glorifica sufrimiento por sí mismo, sino que lo transforma en medio de redención. Que Cristo no nos llama a permanecer en situaciones destructivas, sino a encontrar sanación y liberación. Y que llevar nuestra cruz no significa resignación pasiva, sino participación activa en obra redentora mediante transformación de nuestro sufrimiento en amor. El Padre Pío también enseñaba sobre crucifijos en espacios de duelo como funerarias y salas de velorio. El santo creía firmemente que estos lugares necesitan especialmente presencia del crucificado, quien venció la muerte mediante su propia muerte y resurrección. Sin embargo, el Padre Pío también advertía que crucifijos en estos espacios deben estar acompañados visualmente de símbolos de resurrección y esperanza, no solo muerte. El santo sugería que funerarias cristianas deberían tener tanto crucifijo como imagen de Cristo resucitado, comunicando el mensaje completo del Evangelio. Ansí, hay dolor real en la muerte. Cristo mismo experimentó ese dolor en la cruz, pero la muerte no tiene la última palabra, porque Cristo resucitó y prometió que quienes creen en Él también resucitarán. Crucifijo solo sin símbolos de resurrección puede ser depresivo en contexto funerario, mientras que símbolos de resurrección sin cruz pueden ser ingenuamente optimistas, ignorando dolor real de pérdida. El balance apropiado honra tanto el dolor real del duelo como la esperanza cristiana de vida eterna. El santo capuchino también abordaba la práctica de llevar crucifijos o cruces como tatuajes permanentes en el cuerpo. Esta práctica ha aumentado dramáticamente en décadas recientes entre católicos jóvenes, y el Padre Pío tendría opiniones matizadas al respecto. Por un lado, el santo reconocería que tatuar crucifijo en el cuerpo puede ser expresión genuina de devoción y compromiso con Cristo, declaración permanente de identidad cristiana. Por otro lado, el Padre Pío advertiría sobre varios problemas potenciales con esta práctica. Primero, el crucifijo tatuado quedará inevitablemente en lugares del cuerpo que participan en todo lo que hacemos, incluyendo pecados que cometemos, creando potencialmente asociaciones inapropiadas entre símbolo sagrado y acciones que deshonran lo que representa. Segundo, el crucifijo tatuado envejece con nuestro cuerpo, distorsionándose con tiempo de manera que puede perder su belleza y claridad original. Tercero, si persona más tarde apostatiza
o rechaza la fe, crucifijo permanente se convierte en recordatorio doloroso o en objeto de resentimiento que ya no pueden remover. El Padre Pío probablemente aconsejaría que jóvenes, considerando tatuar crucifijo, esperen hasta que su fe esté suficientemente madura y probada para que puedan hacer esta decisión permanente con discernimiento apropiado. Y que si deciden proceder, elijan ubicación en el cuerpo que minimice probabilidades de profanación inadvertida del símbolo. El Padre Pío también enseñaba sobre la importancia de enseñar a niños cuándo y cómo hacer la señal de la cruz ante el crucifijo. El santo explicaba que esta práctica simple pero profunda cultiva desde temprana edad actitud de reverencia apropiada hacia símbolo sagrado. El Padre Pío sugería que padres enseñen a niños a hacer señal de la cruz ante crucifijo familiar al pasar cada mañana saliendo de casa, pidiendo protección de Cristo para el día y nuevamente al regresar por la noche, agradeciendo por protección recibida. Esta práctica sencilla transforma el crucifijo de decoración pasiva en punto focal para ritual devocional regular que estructura el día espiritualmente. El santo también sugería enseñar a niños mayores y adolescentes a detenerse ocasionalmente durante el día ante el crucifijo para breves momentos de oración contemplativa, quizás respirando profundamente, mirando el rostro de Cristo y ofreciendo situación particular que están enfrentando a su cuidado. Estas prácticas establecen patrones de devoción que pueden continuar toda la vida, transformando relación con el crucifijo de pasiva a activa, de automática a consciente. El santo capuchino también abordaba la cuestión de crucifijos en espacios educativos, específicamente escuelas católicas y programas de formación religiosa. El Padre Pío creía apasionadamente que estos espacios deben tener crucifijos prominentes como declaración clara de identidad católica y como recordatorio constante para estudiantes de que Cristo es centro de toda verdadera educación. Sin embargo, el santo también advertía que crucifijos en aulas no deben ser simplemente decoración ignorada, sino que deben ser integrados activamente en pedagogía católica. Maestros deben ocasionalmente dirigir atención de estudiantes al crucifijo, invitándolos a considerar cómo la lección particular del día se relaciona con mensaje de la cruz. Como Cristo crucificado nos llama a usar nuestro aprendizaje para servir a otros, o simplemente guiando breves momentos de oración silenciosa ante el crucificado al comenzar o terminar clase. El Padre Pío también sugería que al inicio de cada año escolar, escuelas católicas deberían tener ceremonia donde comunidad educativa completa se reúne ante crucifijo grande para consagrar el nuevo año académico a Cristo, pidiendo que todo el aprendizaje y enseñanza que ocurrirá sea para su gloria. Sin esta integración activa, crucifijos en escuelas católicas se convierten en símbolos vacíos que estudiantes aprenden a ignorar, perdiendo oportunidad poderosa de formación espiritual. El Padre Pío también enseñaba sobre crucifijos en automóviles de manera más extensiva de lo mencionado previamente. El santo reconocía que muchos católicos colocan crucifijos pequeños o medallas de San Cristóbal en sus vehículos como invocación de protección divina durante viajes. El Padre Pío apoyaba esta práctica, pero con advertencias importantes. Primero, crucifijo en vehículo nunca debe estar colocado de manera que obstruya visión o distraiga a conductor, porque poner otros en peligro por negligencia, mientras confiamos que crucifijo nos protegerá, es hipocresía que profana el símbolo. Segundo, crucifijo en vehículo debe recordarnos conducir de manera que honre a Cristo, con paciencia hacia otros conductores, respeto por leyes de tránsito y consideración especial por peatones y ciclistas vulnerables. El Padre Pío conocía personas que tenían crucifijos prominentes en sus autos mientras conducían agresivamente, maldecían a otros conductores o ponían en peligro a otros mediante velocidad excesiva o conducción bajo influencia. El santo señalaba que crucifijo
en vehículo de persona que conduce así, no es símbolo de fe, sino de hipocresía, y que sería mejor removerlo honestamente que mantenerlo mientras comportamiento contradice completamente lo que representa. Tercero, el Padre Pío advertía que crucifijos en automóviles están expuestos a calor extremo, frío y exposición solar que pueden deteriorarlos rápidamente. Crucifijos hechos de materiales inapropiados para estas condiciones se desintegrarán visiblemente, comunicando descuido más que devoción. El santo sugería usar crucifijos específicamente diseñados para uso automotriz, hechos de materiales duraderos que resisten condiciones extremas. El santo capuchino también abordaba la práctica de regalar crucifijos en ocasiones especiales, como bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, bodas y aniversarios religiosos. El Padre Pío apoyaba fuertemente esta práctica, reconociendo que crucifijo regalado significativamente puede convertirse en tesoro espiritual que persona atesora toda su vida. Sin embargo, el santo también advertía que crucifijos dados como regalos deben ser de calidad apropiada y deben venir con instrucción sobre su significado y uso apropiado. Simplemente dar crucifijos sin contexto o catequesis puede resultar en que sea tratado como objeto decorativo más que como símbolo sagrado. El Padre Pío sugería que cuando regalamos crucifijo, especialmente a jóvenes, debemos acompañarlo con conversación breve o nota escrita explicando por qué elegimos dar este regalo particular, qué significa el crucifijo y cómo esperamos que sea usado devotamente. El santo también sugería que crucifijos dados como regalos deben ser bendecidos por sacerdote antes de ser presentados, añadiendo dimensión sacramental que transforma el objeto en canal oficial de gracia. Cuando hacemos esto, crucifijo regalado se convierte en semilla espiritual plantada que puede crecer en devoción profunda durante toda la vida del receptor. El Padre Pío también enseñaba sobre la importancia de renovar periódicamente nuestra relación con crucifijos que han estado en nuestros hogares durante mucho tiempo. El santo reconocía que familiaridad excesiva con cualquier símbolo, por más sagrado que sea, tiende a embotar su impacto espiritual mediante habituación psicológica. Para combatir esto, el Padre Pío sugería práctica de ocasionalmente descolgar crucifijo principal de nuestro hogar, sostenerlo en nuestras manos durante oración, mirarlo realmente como si lo viéramos por primera vez, besar reverentemente los pies de Cristo y luego devolverlo a su lugar con atención renovada a su significado. Esta práctica simple interrumpe habituación y nos ayuda a ver el crucifijo nuevamente con ojos frescos, renovando su poder de tocarnos espiritualmente. El santo también sugería que tiempos litúrgicos significativos, como Viernes Santo o fiestas de la Exaltación de la Cruz, son momentos especialmente apropiados para esta renovación ritual de nuestra relación con crucifijos en nuestro hogar. El santo capuchino también abordaba la cuestión final de qué hacer cuando sentimos que ya no podemos mantener crucifijo en lugar particular debido a cambio de circunstancia. Quizás vendemos casa y crucifijo grande estaba permanentemente instalado en pared, o quizás espacio que una vez era apropiado para crucifijo ha cambiado de función de manera que ya no es apropiado. El Padre Pío enseñaba que en estos casos debemos remover el crucifijo reverentemente, no simplemente dejarlo para nuevos ocupantes que pueden no valorarlo o pueden profanarlo. Si crucifijo no puede ser llevado con nosotros a nueva situación, el santo sugería donarlo a iglesia, escuela católica o familia que lo apreciará apropiadamente, o, si está demasiado deteriorado, para uso continuo. Disponerlo según prácticas católicas apropiadas, mediante quema reverente o entrega a parroquia para disposición apropiada.
El Padre Pío también sugería que cuando removemos crucifijo del lugar donde ha estado durante mucho tiempo, debemos tomar momento para agradecer a Cristo por su presencia simbólica en ese espacio, pedir perdón por cualquier irreverencia que hayamos mostrado durante años que estuvo allí y pedir bendición para transición a nueva situación. Al concluir esta exploración exhaustiva de las enseñanzas del Padre Pío sobre donde nunca colocar crucifijos en nuestros hogares y vidas, vemos emerger visión integral de cómo relacionarnos apropiadamente con el símbolo más sagrado de nuestra fe. El Padre Pío no nos ha dado simplemente lista de prohibiciones, sino que nos ha invitado a cultivar sensibilidad espiritual profunda que reconoce que el crucifijo representa misterio central del cristianismo y por lo tanto merece tratamiento que refleja consistentemente esa centralidad única. Cada decisión sobre colocación de crucifijo es oportunidad de ejercitar discernimiento que honra simultáneamente la santidad del símbolo y las realidades complejas de vida humana. Cuando seguimos esta guía sabiamente, nuestros crucifijos pueden cumplir su propósito destinado a ser recordatorios constantes, pero nunca automáticos del amor sacrificial de Cristo, que nos llama cada momento a vivir como discípulos auténticos del crucificado, transformando cada espacio que habitamos en territorio sagrado, donde Cristo reina y donde su presencia simbólica nos invita constantemente a conversión más profunda y amor más radical. La advertencia del Padre Pío sobre donde nunca colocar crucifijos no es restricción que limita nuestra devoción, sino sabiduría que la purifica y profundiza, asegurando que tratemos el símbolo más sagrado de nuestra fe con respeto que verdaderamente honra al Cristo que representa. Que las oraciones del Padre Pío nos acompañen mientras aplicamos estos principios en nuestros propios hogares, transformándolos en santuarios donde el crucificado es honrado apropiadamente y donde su presencia puede obrar la transformación espiritual para la cual fue destinada.